Bueno, buenas noches. Cuando venía para acá, recordé el comienzo de Recordatorios, un primer volumen de memorias de Marguerite Yourcenar. Unas memorias muy extrañas, porque como ella misma lo dice en el primer párrafo, tan pronto pone su nombre y la fecha de nacimiento, dice: me detengo presa de vértigo de todo lo que se reúne simplemente en ese nombre, en esa fecha de nacimiento, la cantidad de destinos, de encrucijadas históricas que llevaron a ese pequeño pedacito de carne, como ella se llama a sí misma en ese momento, a ese lugar y a esa fecha. Entonces las memorias que iban a ser memorias personales se detienen ahí y ella empieza a hacer la historia familiar. En un primer volumen la historia de la familia paterna, después la familia materna y finalmente sus recuerdos de infancia. Bueno, Laura ha hecho algo parecido, con la diferencia que no tiene ni siquiera el nombre, tiene una fecha y bastante dudosa, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es la historia de los padres, pero también creo que es una autobiografía disimulada, o el principio de una autobiografía necesaria y más que disimulada, digamos, encubierta. Creo que el personaje, para no decir Laura, no podrá decir yo hasta que no entienda esas encrucijadas que la llevarán a nacer, en este caso, no en Bélgica, sino en el Hospital Navales, ¿no? Al final no sabía cuál es naval y cuál militar, porque hay dos hospitales. Uno de los líos de la traducción. Muy bien, entonces es un alucinante viaje por la propia historia, la historia de los padres. Cuando Laura me dio por primera vez este libro, yo ya había traducido La Casa de los Conejos y estábamos en Frankfurt, ¿no? Yo todavía no había leído nada y me imaginé una cosa completamente distinta. Cuando me llegó el texto y vi este libro, digo, ¿esto qué es? Es rarísimo, sobre todo para empezar a traducirlo, ¿no? Porque no es nada, nada de lo que un argentino podría escribir una vez más sobre el tema, ¿no? No solo que podría escribir, nada de lo que ustedes podrían imaginar, estoy absolutamente seguro de eso. No porque menosprecie vuestra imaginación, sino porque Laura viene de otro lado. Y creo que ese es el gran tesoro de ambos libros, ¿no? Como se ha conservado quizá una personalidad, para bien o para mal, voluntaria o involuntariamente, pero ha conservado una voz encapsulada que para nosotros es un tesoro, porque es como recuperar, como una especie de fósil, lo que nosotros mismos éramos hace 33 años. ¿Por qué era tan distinta? Al principio porque tiene la forma... Jorge hablaba también del tono, ¿no? A mí me costó mucho el tono, pegarle al tono, que es lo que siempre cuesta en las novelas, pero también en las traducciones. Hasta que me di cuenta, hablando con ella, yo le decía, ¿pero cómo todas estas cosas? Y era como una novela de iniciación, por un lado, ¿no? Una novela de iniciación de jóvenes con mucho romanticismo, ¿no? Como... nadie hubiera escrito esta novela de esta manera aquí. Y por otro lado es una novela también de memoria, en que cada frase juega con las respuestas que le dan los padres, no todo el tiempo remite, mi padre me dice tal cosa, yo le pregunto, mi madre me dice tal otra, y también con los silencios, con lo que ellos no pueden llegar a decir. O sea que es una fusión extrañísima, de memoria, casi de novela juvenil, porque es un poco eso, y se nombran, por ejemplo, los personajes se nos nombran como los dos enamorados y viven una pasión. Y por otro lado es un libro de memoria, casi un testimonio de memoria muy, muy conmovedor. Por segunda vez, Laura ejecuta un principio. Que ahora, yo en este tercer libro, pero bueno, en la segunda novela más relacionada con la historia de Laura personal,
me atrevo a llamar como de infantilidad. ¿Por qué hago esto? Porque uno de sus instructores en Cuba les habla del principio de la nocturnidad, ¿no? Dice que todo guerrillero debe guiarse por el principio de la nocturnidad, y que se explica de una manera muy hermosa, además muy lírica, que no es porque tienen que simplemente actuar de noche, sino que tienen que tener las propiedades de la noche, que deben, digamos, caer de golpe sin que nadie, sobre el enemigo, digamos, sin que nadie lo perciba, que se tienen que disimular, y lo dice de una manera, según aclara la narradora, que tan potente que él mismo parece ser parte de esa noche, o estar en conexión con ese corazón de las tinieblas, ¿no? La obra ejecuta otro principio, que es la de la infantilidad. Ella cae como una niña a los 40 y pico de años, perdón, sobre sus padres, con una inocencia que uno por un lado se la cree completamente, y por otro lado, con esa inocencia tira también una bomba, que son sus preguntas, ¿no? Y que uno vacila todo el tiempo, y ese quizás sea el suspenso, que uno vacila todo el tiempo, digamos, esta chica me está contando lo que yo estoy leyendo, o no, o son cosas mías. Y bueno, esa especie de ir y venir entre la absoluta inocencia y la frescura y lo siniestro, y el silencio, es una de las virtudes que ya en la obra son un método y las que ella toma de su infancia. Yo creo que la novela es una forma de preguntar, no sé, pero muchas veces yo creo que la literatura, esto hablando de la biografía de cada uno, la literatura es como una excusa también para poder preguntar. Yo siento que ese personaje usa la novela para poder preguntarle al padre determinadas cosas, que la excusa, el padre real seguramente respeta mucho porque es escritor, tengo la excusa de que voy a escribir una novela, ahora por fin voy a poder preguntarle lo que tengo atragantado desde hace tanto tiempo. Y en este sentido es muy conmovedor, porque también es como una especie de renacimiento, como si la narradora se estuviera dando a luz o ayudando a parirse a sí misma por segunda vez. Como nacer a la palabra, ¿no? Para nosotros, yo creo que por segunda vez Laura ejecuta un don que es muy raro, muy invalorable, que es precisamente recordarnos cómo era esa época, o cómo pensamos en esa época. A fuerza, yo les digo, de permanecer con mucho dolor, quizá, en silencio y clausurada o encapsulada, como decíamos antes, pero bueno, para nosotros es un viaje muy alucinante, para los que vivíamos en esa época, estar en esa cabeza, ¿no? Que, por ejemplo, tiene naturalizadas cosas que nosotros aprendimos a desnaturalizar. Quiero decir, tiene una de la primera escena, ustedes la van a ver, no el prólogo que vamos a leer ahora, sino en la primera escena los chicos aprenden a manejar armas, y lo aprenden casi como qué sé yo, como en Juvenilia o en Mujercitas. Dos chicas dialogan sobre sus posibles candidatos. Y quizás es conectarnos con lo que teníamos naturalizado y aquello que nosotros tenemos que, después de esta novela, empezamos a deconstruir de a poquito. Muy bien, yo creo que nada más. Lo que hacíamos con Laura cuando hacíamos un número con la Casa de los Conejos, que nos ha llevado por varias provincias, era leer una partecita en francés, simplemente para que ustedes vean el tono, y yo leo el prólogo, ¿querés? Bueno. La parte del número era pelearnos, pero no se acuerda. me voy a acordar, probablemente. ¿Sí? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, antes de leer quería decir dos cosas. Me llamó mucho la atención, Jorge, el hecho de que empezaras por dos cosas muy importantes en lo que, o fundamentales para mí en lo que dijiste, que me conmovió mucho. Primero, esa frase de Patricia Pron, del espíritu de mis padres sigue subiendo la lluvia, que es una novela que leí,
y resulta que la frase "los hijos son los detectives de sus padres" es la frase que subrayé en ese libro. Resulta que leí ese libro mientras estaba escribiendo Los pasajeros de la Nacé. Otra cosa, bueno, habría que precisar, se trata de mis padres, no se trata de mis padres tampoco, digamos, no me basé solo en los testimonios de mis padres. Mis padres son personajes en las novelas, sin más lejos les cambié el nombre, bueno, me basé en otros dos testimonios, el del personaje del loco y el de Antonio, pero también en una charla prolongada que tuve con Régis Debray, que evoco al principio. Régis Debray, un escritor intelectual francés que estaba con el Che en Bolivia en ese episodio, digamos, que terminó de la manera que se sabe, y fue en el momento de investigación, digamos, previo, que duró muchísimos meses antes de que me lanzara la escritura de Los pasajeros de la Nacé. Fueron horas de grabación, no fue fácil. No fue fácil obtener de mis padres recuerdos con cuerpo, y de las dos otras personas. Quería sensaciones, quería olores, quería vida, no solo datos y elementos testimoniales, porque también se trata de otra cosa, de hablar de una generación, también se trata de una novela sobre la identidad, sobre los silencios, sobre los baches de la memoria y sobre la espera. Para mí, la primera entrevista que tuve con Régis Debray, que fue le elegí una carta, le mandé Manège, la casa de los conejos, en francés, como para presentarme, una carta con unas líneas simplemente. Le decía en unas palabras que mis padres habían ido a Cuba, que yo había nacido en esa aventura, pero bueno, que no era el objeto del libro que quería escribir, que quería entender y percibir, ¿no? Porque necesitaba cuerpos, olores, vivencias, que es la materia que había sido la mía en la casa de los conejos, pero que había encontrado en mí, en mi recuerdo, en mi vivencia, en esas cosas que estaban como encapsuladas, como dice el pueblo. Y aquí, claro, no las tenía. Y quería que me contase su experiencia, porque, claro, es la historia de un viaje que tiene como rumbo un encuentro que no se da. Entonces él estaba del otro lado. Me recibió inmediatamente con ganas de conocerme, intrigado. Bueno, me dijo cosas muy lindas sobre la primera novela. Fue muy emocionante el encuentro, pero al cabo de unos minutos me dijo: no vas a poder escribir esa novela. ¿Por qué? Y lo digo en francés y después lo traduzco. Parce que ta génération ne peut pas comprendre ce qu'était cette attente. Porque tu generación no puede entender lo que era esa espera. Por eso me llamó mucho la atención lo que dijiste, porque lo que yo tuve presente durante luego las charlas que siguieron con mis padres, las charlas que siguieron con él, que me recibió varias veces, el intercambio de mails que tuve con el loco, bueno, que es personaje en la novela, con el encuentro que tuve con Antonio, con el personaje de Antonio, la palabra que tenía presente es, bueno, esa historia imposible para mí de entender y para mi generación, nuestra generación y las siguientes, esa espera es lo que voy a tratar de escuchar en lo que me dicen y lo que voy a tratar de retener. Por eso fue increíble que insistieses en esa palabra, que fue la que yo tuve presente durante todo, digamos, la parte de investigación, de exploración previa a la escritura y después durante toda la escritura. La attente. Bueno. Qué bueno. Entonces, es que hay una tensión. Gracias. Es que el tiempo, sobre todo cuando
se superan esos inicios de la acción, ¿viste? Esas cuestiones donde ellos empiezan, cuando llegan. O sea, hay dilación tras dilación y desencuentro tras desencuentro. Y me parece que parte de la tensión del texto, a partir de ahí, casi hasta el final, tiene que ver con esa cuestión de cómo, de alguna manera, tragan la espera y cómo los modifica esa espera, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, dos cosas más. Bueno, ese encuentro con Régis Debray fue fuerte y al mismo tiempo yo tenía la impresión de que me estaba diciendo, me estaba desanimando, ¿no? Como diciéndome, bueno, podemos charlar, tenía ganas de conocerte, pero no le escribas. Bueno, después, cuando se publicó la novela, él me volvió a entrar en contacto conmigo y fue su primera palabra, me dijo, oui, tu as compris, cette attente, je l'ai trouvé, sí, encontré la espera. Qué bueno, qué bueno. Y una anécdota que es un mail que me llegó hace poco tiempo, de un corresponsal de una agencia de prensa francesa que estaba en La Habana en ese momento, un poco después, en 1970, 69, 70, él había trabajado como corresponsal en La Habana, y me escribió de manera espontánea diciendo, increíble, la novela, bueno, me dice, por fin veo que encuentro una huella de todos aquellos argentinos que estaban esperando en La Habana, porque había un montón, en todos los hoteles de La Habana había argentinos esperando la revolución. Bueno, fue muy... y de nuevo la espera de los argentinos en La Habana, y que bueno, hay algo de eso y también otras cosas. Sí, fue muy conmovedor en la novela que la chica también pregunta porque es la única, digamos, la espera de la madre embarazada es la única que llega a término. Y es lo único que sobrevive, digamos, como realidad, ¿no? Es cierto. Y eso es muy... Es también lo que le da el derecho de preguntarle, bueno, yo de dónde vengo, qué era todo ese libro. Bueno, ¿y ahora nos podemos pelear o no. leer? Empiezo yo. Bueno, voy a leer en francés hasta aquí. Las primeras... Esto no se crean que es así que yo ordeno, ¿no? Yo traduciendo, hay 25 llamados que dicen, Cristina no se llama Cristina, que se llame Lola, por ejemplo. Sí, bueno, digamos, están los nombres auténticos de los muertos, de Régis Debray, que considero como un personaje histórico y por muchas razones, también porque es un libro sobre el laberinto de las identidades, los nombres, digamos, de las personas vivas están cambiados. Entonces, bueno, y hubo cambios sucesivos y como yo misma no sé con qué nombre me anotaron al nacer, me pareció que era como la manera de responder a esa pregunta que sigue vigente. Lors de notre traversée de l'Atlantique à bord de la Nacée, je devais avoir un peu plus d'un mois. Je ne sais pas quel nom je portais à l'époque. Mes parents ne s'accordent pas sur la question comme sur tant d'autres choses. Ce qui est certain, c'est qu'à bord de ce bateau, mon nom n'était pas celui sous lequel je suis née, et que ni l'un ni l'autre ne correspondent à celui que je porte aujourd'hui. Les témoins que j'ai pu interroger sont tous d'accord sur un point. À l'ouest, leurs avis ne passaient pas inaperçus. À bord de la Nacée, tous les membres du groupe dans lequel se trouvaient mes parents portaient des vêtements cubains et soviétiques. À son arrivée à Santos, au Brésil, comme lorsqu'il a enfin atteint Buenos Aires à bord d'un second bateau, ma mère portait un manteau vert olive qui couvrait ses jambes jusqu'à mi-mollet, une jupe droite et un pull à col rond d'une couleur tout aussi austère. En la voyant débarquer à Buenos Aires, mais tant on bouffait ça, elles s'en souviennent toutes parfaitement. C'est que dans les grandes villes d'Amérique du Sud, comme à Paris, les filles portaient alors des mini-jupes coupées dans des tissus fleuris et des cuissardes noires, comme Brigitte Bardot.
Soledad n'avait pas encore 20 ans, mais elle était déjà maman. De Laura Sentis Melendo ou de Laura Rosenfeld. À moins que ce ne fût de Laura Moreau ou Moreau. Peut-être sa fille s'appelait-elle à l'époque Laura Godoy? Ma mère ne sait plus très bien. Durante nuestra travesía del Atlántico a bordo del ANAC, yo debía de tener poco más de un mes de vida. No sé qué nombre llevaba por entonces. Mis padres no se ponen de acuerdo sobre el punto como sobre tantas otras cosas. Lo único seguro es que a bordo de aquel barco mi nombre no era el mismo que me habían dado al nacer, y que ni uno ni otro se corresponden con este que hoy es el mío. Los testigos a los que pude consultar están todos de acuerdo en una cosa. Al volver a Occidente, su modo de vestir no pasaba inadvertido. A bordo del ANAC, todos los miembros del grupo en que se encontraban mis padres llevaban ropas cubanas y soviéticas. A su llegada a Santos, en el Brasil, como cuando al fin arribó a Buenos Aires a bordo de un segundo barco, mi madre llevaba un chaquetón verde que le cubría las piernas hasta la mitad del tobillo, una falda recta y un pullover de cuello redondo de un color igualmente austero. Al verla desembarcar en Buenos Aires, mis tías apenas se pudieron contener la carcajada. De eso todas se acuerdan a la perfección, porque en las grandes ciudades de América del Sur, igual que en París, las chicas usaban entonces minifaldas cortísimas y blusas floreadas y chalecos de cuero negros, como Brigitte Bardot. Soledad no había cumplido aún 20 años, pero ya había sido madre, de Laura Sentis Melendo o de Laura Rosenfeld, o acaso de Laura Moreau, o Laura Godoy. Así se llamaba su hija. Mi madre hoy ya no puede recordar. ¿Sí? Bueno, ¿sigue un poquito? Sí. Mi madre ya no puede recordarlo y suele suceder que mi padre no recuerde mucho más. Y sin embargo, desde hace algunos meses, intento reconstruir este retazo de historia. Dos jovencitos casi adolescentes todavía se embarcan sin que sus familias lo sepan rumbo a Cuba. A vivir libremente un amor al que se oponía mi abuelo materno, convencido de que esa unión sería un error de por vida y a recibir la llave que les permitiría abrir las puertas de un nuevo mundo. Las dos cosas eran una, por entonces, en su espíritu. Los enamorados dejaron sus casas a principios de septiembre de 1966 y solo volvieron a ellas a mediados de 1968. Después de un periplo estrambótico que los condujo de Buenos Aires a París, de París a Praga, de Praga a La Habana, donde vivieron más de un año y medio, y a la vuelta de La Habana a Praga y de Praga a Génova, donde abordaron el ANAC con algunos compañeros de suerte y de infortunio, más un bebé nacido por accidente, de quien nadie ha podido decirme qué nombre llevaba por entonces. ¿Cómo te llamabas a bordo del ANAC? Pero yo no me acuerdo, ya no sé. Eso me ha dicho y repetido mi madre tantas veces. ¿Y vos, papá, te acordás del día en que el barco llegó a tierra brasileña? ¿Podés decirme al menos si fue en mayo? ¿Y la identidad que tenías a bordo del ANAC? ¿Estás seguro de que te olvidaste? Eso creo, sí. En todo caso, no te podría asegurar nada. Viajes que se multiplican, danza de identidades y de papeles falsos, recuerdos contradictorios, laberintos de la memoria, dudas, olvidos, lagunas. En estos meses de investigación, mientras recogía testimonios de mis padres y de todos los sobrevivientes de aquella aventura cubana a que me fue posible acceder, yo misma me he perdido muchas veces, lo confieso. En la sala de su departamento parisino, donde me recibe a comienzos del mes de agosto de 2010, Brigitte Bardot me induce a observar que en esta historia que acabo de esbozarle a grandes rasgos hay quizá más preguntas que informaciones, muchas zonas de oscuridad. Él no quiere desalentar, me dice, en modo alguno, pero su pregunta se impone. ¿Sobre qué voy a escribir? Sin duda, tanto sobre aquello que sé como sobre aquello que aún se me resiste. Sin duda, tanto sobre aquello que ellos pudieron formular como sobre alguno de sus silencios. La afición por el secreto que cultivó toda una generación de revolucionarios. He aquí la primera valla que me enfrento. Discreción y clandestinidad, maestría en el arte de borrar las pistas, en toda circunstancia, ocultamiento, impostura,
apariencias falsas. Podría decirse que lo lograron, sí. A fin de cuentas, los recuerdos de unos y otros parecen haberse perdido casi tanto como ellos hubieran querido. Pero yo también sé algo de este juego de claves y de máscaras, y puedo intentar reencontrar esta historia durante tanto tiempo escondida y muda. Lo cierto es que en La Habana mis padres hicieron su experiencia de la revolución, que tuvieron sus excepciones, muchas, y esperanzas vanas, y epifanías quizás. Y si ese hombre lampiño de anteojos, de rostro perfectamente lampiño, que fue a visitarlos a mediados del mes de octubre del 66, mientras recibían su instrucción revolucionaria en Pinar del Río, era en verdad el Che, el comandante? ¿Pero de qué se acuerdan ellos? ¿Usted qué sabe?, me pregunta Regis Debray. Lo primero que reparé al entrar en el departamento de Monsieur Debray fue una serie de velas con la efigie de Lenin de diferentes tamaños y colores, dispuestas en fila india sobre el manto de la chimenea y por delante de un busto, también de Lenin, por cierto. Una de las velas estaba media consumida, las otras parecían esperar educadamente de mayor a menor que le llegara el turno. ¿Conjuro u ofrenda? Con la vista vuelta a la chimenea, busqué inútilmente alguna ayuda de las velas antes de escucharme a mí misma responder. Ya no sé si no recuerdan o si no quieren recordar, pero así todo he llegado a reunir bastantes datos. De una conversación a otra, creo entrever por fin el hilo de una historia. El rompecabezas empieza a componerse, aunque todavía falten muchas piezas, quizás siempre faltarán. He logrado reconstruir la lista de las 9 personas que viajaron a bordo del ANAC, casi seguramente a fines del mes de mayo de 1968, desde Génova hacia América del Sur. No sé con qué nombres habrán quedado registrados estos 9 pasajeros, qué máscaras habían elegido entonces, pero sé quiénes eran en verdad. En los años que siguieron a su retorno a la Argentina, 5 de estos pasajeros de la ANAC fueron asesinados o murieron de manera violenta en enfrentamientos con la policía. 5 sobre 9. La muerte salió ganando, digamos, a menos que se me cuente también a mí entre ellos. En verdad, si consideramos que aunque con solo un mes de vida ellos ya me creían uno de los suyos, las cuentas arrojan un resultado de 5 vivos y 5 muertos. Empate. Como sea, en una u otra cuenta, no es la vida la que gana. 2 de las personas que iban en aquel barco murieron el mismo día, el 7 de septiembre de 1970, durante un tiroteo. Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos. El primero cayó baleado por la policía, el segundo murió al estallar la granada que tenía entre las manos. Uno murió en combate, el otro se mató a sí mismo, accidentalmente, o habrá sido un suicidio. El espectro de otro empate se perfila, tan significativo visto desde hoy. Combate versus suicidio.